Buenos días. Hoy tenemos para ustedes una presentación referente a CyberRisk Score. Es un producto y un servicio que ha expuesto FICO para todas las instituciones con el propósito de cuantificar el riesgo cibernético del cual forma parte hoy en día las estrategias de las empresas. Primero déjenme comentarles algo sobre FICO. FICO, dentro de sus históricos, prevalece lo que es la analítica predictiva, y esto es desde los años 56, cuando en su momento FICO tenía un desafío y era calcular lo que es el riesgo crediticio de las personas, y para eso que las empresas pudieran tomar decisiones. Hoy nos complace anunciar de que FICO ha desarrollado un nuevo patente enfocado a lo que es la cuantificación del riesgo cibernético, y les contaré un poco acerca de cómo lo calculamos y con qué informaciones lo hacemos. Antes de seguir, nos gustaría compartirles también y comentarles sobre la calificación que nos ha permitido Chartis, donde nos posicionan como líderes del mercado. Y aquí es muy importante comentarlo, de que dentro de lo que ellos evalúan a sus proveedores, nos han determinado que nuestro modelo de agregación de riesgos, la asignación de atribución y análisis de impacto, la visualización del análisis mismo y la cuantificación financiera ha permitido de que nosotros seamos líderes. No obstante, a través del mercado potencial, como lo vemos dentro de una de sus vértices, donde nos ven sobre todo como un líder y muy lejano de sus competidores en términos de modelo de negocio, en cuanto a la satisfacción de los clientes, en cuanto a la penetración del mercado y en cuanto a la estrategia de crecimiento. Uno de los comentarios que nos da Chartix es mencionándonos sobre lo que realmente encuentra en nuestro modelo predictivo. Determinan que nuestro modelo ha podido garantizar lo que sería un importante hecho de prevenir lo que sería el día cero de los próximos 12 meses. Aquí es muy importante rescatar algo. Cuando hablamos de analítica predictiva, pues hablamos de un modelo el cual ha sido desarrollado precisamente con datos de consorcio y con datos históricos para poder garantizar la predicción. Es por eso que uno de los valores agregados de FICO, de acuerdo al conocimiento de la industria, es de que esos datos prevalecen y son públicos, es decir, son datos que ustedes hoy en día tienen expuestos en el Internet, y por lo tanto es como nosotros les mostramos que sus atacantes lo están viendo. Entonces, valor agregado de estas soluciones, que al final del día van a encontrar ustedes cómo se están visualizando ante sus atacantes. Importante aquí pasar a un tema. Como hablamos de un servicio el cual permite que usted conozca su riesgo cibernético, pues esto va sobre todo enfocado a esta gestión de riesgos cibernéticos, que hoy en día sabemos que las empresas están creando esas culturas de control de las empresas hoy en día, pero también sobre ese framework de gestión de riesgo que nos estamos basando para el mismo. Aquí es muy importante mencionar algo. Nosotros, dentro de las mejores prácticas, nos basamos en algo que les queremos compartir, que es el contexto de gestión de cyber risk que tiene la metodología COSO-DRM. Es una mejor práctica, es un estándar que inclusive sabemos que muchos de ustedes hoy en día están evaluando, pero más allá de mostrar el framework, lo que nos permite realmente es este cyber score, esta cuantificación, priorizar los riesgos, impactar, obviamente verificar el impacto que tienen los mismos, para que ustedes puedan tener la respuesta de los riesgos. Entonces, estamos hablando desde el punto de control para que la institución conozca su riesgo, hasta inclusive cuáles van a ser esos impactos que les estamos mostrando. Entonces, veamos lo que está de lado a lado, donde ustedes podrán evaluar los mismos. Ahora, cuantifiquemos un poco las cifras para que ustedes se den cuenta de qué tipo de informaciones estamos siendo y a qué tipo de industrias nos estamos viendo enfrentados. Hoy en día los data breaches es un tema común, es más bien que estamos esperando cuándo nos va a llegar a nuestras empresas. Lo que no sabemos y lo que intentamos hacer es poner frenos para los mismos. Por eso hacemos diferentes VMs, hacemos diferentes análisis de pentest, hacemos diferentes ethical hacking, pero lo que nunca calculamos realmente es una visión integral de todos nuestros activos. Normalmente sacamos subconjuntos de los mismos, donde nuestros diferentes analistas generan las remediaciones a las vulnerabilidades que encuentran, pero siempre asumimos que eso es parte importante de lo que sería cyber risk. Lo que no vemos de alguna u otra manera es qué es lo que están haciendo los atacantes, qué es lo que están encontrando los atacantes y cómo nos ponen frente al competidor.
Hoy en día vemos cifras que están creciendo, donde cada una de las industrias y diferentes industrias se está aumentando cada vez más los ataques constantes del día cero. Y vemos como referencia, pues obviamente la pérdida de control del mismo. Casi que lo que vemos es que cuando se encuentran en el día cero, por más diferentes procesos de contingencia que tengas, por más procesos que tengas de resiliencia, encontramos de que se pierde el control y que las empresas básicamente no tienen cómo sobresalir, sino después de unos ciertos días. Ahora, si lo queremos ver y empezar a entender un poco de qué estamos hablando de uno de nuestros clientes que inclusive es una referencia pública, en este caso Paragon Bank, en lo cual inclusive lo que él le tardaba meses, hoy en día le tardó prácticamente horas conocerlo, identificar en dónde están sus riesgos. Esto es parte de la escalabilidad que queremos mencionar de lo que era el ayer y lo que es hoy. Actualmente vemos que en el ayer hablábamos de la seguridad absoluta y hoy vemos lo que es la seguridad relativa. Es básicamente cuantificar el riesgo, es estratificar a tus proveedores y es tomar decisiones sobre esa gestión de riesgos. Teniendo en cuenta esto y partiendo de esto en mente, nosotros tenemos que mostrarles esa trazabilidad de lo que les mencionaba a través de FICO. FICO ha desarrollado un modelo patentado empírico para CyberScore basado en informaciones que han recolectado con la Universidad de Michigan en los últimos 5 años. Es decir, esto es un proyecto que salió entre la Universidad de Michigan y FICO. FICO entregando todo lo que es su conocimiento de desarrollo de modelos empíricos con datos predictivos, pero la Universidad de Michigan entrega todo lo que son los datos como tal de ecos y señales del Internet históricas, y esto permite entonces correlacionar datos con analítica. Pero también tenemos, y vamos a ver, cómo es que identificamos que una empresa es dueña de esos activos. Entonces, permítanme en un momento para explicarles realmente cómo trabajamos los datos. Teniendo en cuenta de que trabajamos con modelos tipo Scorecard, pues entendemos que lo primero que hacemos es un Data Wrangler, donde recopilamos todos los datos que están inclusive en nuestro ambiente cloud, donde semanalmente nosotros actualizamos esos datos, donde inclusive estamos hablando de más de 2 petabytes de información, y luego entramos en un proceso de análisis y normalización de los mismos. Es básicamente donde sacamos toda esa duplicación de registros, purificamos los datos, establecemos estándares basados en los NIST y por último empezamos a crear nuestro modelo de puntuación donde los factores de riesgos tienen dos enfoques. Uno, sobre redes subordinadas y el segundo sobre redes que son corporativas. Entonces, basado en esto, en estos factores de riesgos, nosotros al final del día vamos a tener una agregación ya, un blended, donde vamos a sacar una fórmula, por ejemplo, lo explicamos, donde vamos a calcular puertos abiertos, más botnet, más spam, más malware, y al final del día vamos a entregar lo que sería un score tanto propio de tu compañía como un score de terceros para que analices vendors, para que analices prospectos, para que analices inclusive temas de aseguradoras, entre otros. Pero lo veremos luego en la demostración funcional para que lo conozcan. Ahora, si esto fue claro, entonces entendemos de que si hacemos un proceso desde el Data Wrangler hasta inclusive la generación del modelo, tenemos que entender qué tipo de información es la que recolectamos. Estamos hablando de más de 6 años históricos de datos, donde nuestro modelo analítico, para que lo conozcan un poco, hace inclusive un comparativo en tiempo real sobre data breaches que estamos siendo recopilados, que hemos recopilado día a día. Entonces, el valor agregado es que el modelo consorciado de ustedes ya tiene estas actualizaciones del performance del modelo. Forma parte inclusive de nuestro valor agregado, siempre mostrarles cómo se ven ustedes frente a los casos de ataques que han existido, para que al final del día mi modelo Machine Learning supervisado, pues obviamente tenga ese know-how y pueda tener un performance mucho mayor de predicción y que nosotros podamos cuantificar el riesgo de una manera exitosa. Entonces, ese es el ejemplo importante de cómo nosotros destilamos los datos y cómo los aprovechamos para su beneficio. Ahora, recopilando un poco aquí entonces para comparar qué es lo que estamos haciendo. Nosotros entendemos muy bien y creo que ustedes son conscientes, aquí no para no entrar en un detalle, de lo que realmente es la gestión de riesgo cibernético. Ya sabemos que es la probabilidad y la severidad de pérdidas por incumplimiento o por inclusive por fallas de los sistemas informáticos, donde inclusive esas pérdidas son los impactos en el negocio, ¿ok? Y puede resultar tanto en robo de datos confidenciales y el compromiso. Pero lo que nosotros entonces hacemos coayudando ese control de gestión de riesgo es la evaluación del riesgo cibernético
utilizado con modelos matemáticos para producir la puntuación numérica o clasificación de los mismos, para que inclusive le permita transformar en mejores herramientas, procesos, diferentes metodologías que ustedes quieran incluir dentro de su infraestructura para los gestores de riesgos y que puedan medirlo rápidamente y lo puedan ubicar en un mapa de calor, ¿ok? Entonces, ese es el valor agregado. Además de esto, pues obviamente inclusive ya ver como con lente o con lupa lo que son esos riesgos para que inclusive puedan ustedes tomar medidas de acción y remediaciones sobre las, inclusive las vulneraciones que encontramos para que ustedes puedan corregirlas. Ahora bien, ya dicho esto, empecemos a conocer qué hace el servicio. El servicio es totalmente cloud. El servicio nos permite ver 5 enfoques de control. Lo primero es la presencia del Internet, donde lo que buscamos es obviamente revisar cuál es su exposición, su nivel de naturaleza de exposición. Por otro lado, tenemos lo que es un escaneo pasivo de información. Para que lo entendamos, vamos a ver las condiciones y comportamientos, por ejemplo, de sus ecos y SMPs o dispositivos visibles en el Internet. Vamos a ver inclusive puertos TCP/53, donde normalmente son comúnmente atacados a través de denegación de servicios. Vamos inclusive a revisar las fuentes compiladas de FICO, porque obviamente encontramos tanto evidencias de compromisos como IP sospechosas, encontramos dispositivos ya identificados como por los diferentes buros como spam y demás. Pero también tenemos obviamente esos detalles de los data breaches, donde inclusive vamos a ver esas incidencias que ya han ocurrido para que ustedes puedan a su servicio identificar rápidamente cuál es la ponderación de su score versus lo que ha pasado en la industria. Y por último, tenemos que entender entonces que si ya sabemos que tenemos datos históricos más un modelo analítico, ahora necesito inclusive saber quién eres tú, quién es tu empresa y quiénes son las empresas que forman parte de tu negocio. Para ello, inclusive tenemos una alianza con un proveedor donde inclusive nosotros podemos rescatar lo que es el registro universal o el número universal de tu compañía y podemos identificar que obviamente corresponde la dirección, el nombre de la razón social, la cantidad de empleados con la compañía que usted está interesado en encontrar. Entonces lo hicimos pensando en que con este buro de información podamos correlacionar esos activos y encontrar rápidamente en una búsqueda a través del nombre de su compañía qué activos encuentra el sistema coincidentes para ustedes. Entonces, estamos hablando de una gran información que hemos recopilado para su servicio. Vamos a continuar un poco para que entendamos también cuáles son nuestros diferentes, cómo nos ubicamos frente a nuestros diferentes competidores en la industria. De acuerdo a Chartis y de acuerdo a lo que nosotros hemos desarrollado como este comportamiento de riesgo y señales del riesgo versus inclusive lo que son el modelo de cuantificación empírico que hemos desarrollado. Y si lo vemos a través de activos más un assessment de riesgo, nosotros nos encontramos muy por arriba de lo que son nuestros competidores. Esto inclusive lo corroboramos con el estudio que hizo Chartis. Y déjenme pasar explicando entonces qué tipo de score y qué es lo que vamos a encontrar como beneficio de este score. Lo primero es que la condición del score oscila entre 300 y 850, donde encontramos que de 300 a 499 estamos teniendo una alta probabilidad de experimentar en los próximos 12 meses un hecho adverso, entiéndase un día cero o un data breach, pero inclusive vemos que de la colometría de 500 a 649 encontramos una media, probabilidad de que exista un data breach. Y lo que vemos de las 650 a las 850 es que nunca el riesgo va a ser cero, pero inclusive hemos encontrado algunos data breaches sobre la medición de 650, por lo tanto es lo que encontramos como una baja probabilidad, pero nunca cero. Ahora, ya con la métrica de la oscilación de nuestro score, deberíamos identificar también qué vemos a través de este score. Vamos a ver, obviamente, por ejemplo, nuestra visión de empresa, cómo se encuentra frente a nuestros competidores, frente a nuestros peers en la industria, pero por el nivel landscape vamos a encontrar inclusive cómo nos vemos o cómo se ven mis proveedores, cómo se ven mis terceros, cómo me permite inclusive relacionar los dispositivos de las personas que forman parte de mi compañía, cómo inclusive vamos a poder tener un API, para que lo sepan, como valor agregado, donde ustedes van a poderlo incluir para consumirlo a través de dos opciones. Una, en un proceso real time que quieran tener un proceso onboarding. Dos, un proceso batch donde quieras consultar N cantidad de comercios al día. Tres, inclusive para integrarlo y
correlacionarlo con tu sistema integral de monitoreo y demás. Ahora, vayámonos un poco a algo que son los casos de uso. Cuando hablamos de los casos de uso, hablamos inclusive para qué este caso, este tipo de score nos serviría. Número uno, estamos viendo casos de uso en la industria donde lo están utilizando para hacer lo que sería como ese screening y esa selección de mis vendors. Es decir, inclusive forma parte de la metodología saber que si ustedes tienen o sus vendors tienen unos scores muy bajos, la idea sería que intenten trabajar en las remediaciones antes de volverse socios de ustedes. Y esto pensando en que obviamente no queremos tener un mayor riesgo al que manejen nuestros datos, ¿correcto? Entonces, este es uno de sus casos de uso. El siguiente caso de uso es ese Annual Assessment, que es muy diferente a un BM, que es diferente a un Ethical Hacking, que es diferente inclusive a un Pentest, pero nosotros lo que nos permitimos es que usted corrobore los resultados de todo lo que le están diciendo versus un monitoreo continuo. Entonces, acá hablamos de un monitoreo continuo que inclusive es día a día. Um, Otro valor agregado que encontramos es que, por ejemplo, diferentes instituciones, diferentes industrias han utilizado este producto para calcular su liability de ciberseguridad. Cada día más se ve reflejado que las compañías adoptan estas aseguranzas, pero más allá de saber de que nos están adheriendo un liability, muchas veces nos ponemos a pensar es por qué y cómo se calculó ese liability, ya que es algo tan nuevo. Para que lo sepamos, hoy en día se está viendo a través de los riesgos que se les identifican a sus compañías, pero muchas veces necesitamos entonces saber cuál es nuestra visión para poder calcular también lo que nos están identificando como riesgo. Por lo tanto, esto te va a permitir hacer esa cuantificación y poder que ustedes lleven el cálculo de su liability versus lo que dicen sus compañías de asegurado. Pues siendo esto un alto nivel de explicación de lo que es nuestro servicio como FICO, les permitimos en un momento que entremos a una sesión de preguntas. Luego de ello nos dirigiremos hacia nuestro ambiente web. Entonces vamos a permitirles unos minutos para que podamos conversar y nos desplazaremos luego para para la parte demostrativa. Gracias.